Hello, guys. Welcome to this session. This is our session. And the topic for this session is countable and uncountable nouns, as well as quantifiers. Chicas y chicas, bienvenidos a esta sesión, en la cual estaremos viendo el tema de sustantivos contables y no contables, y también estaremos viendo los cuantificadores si nos alcanza el tiempo, ¿ok? Es que es un tema complementario. So, let's begin. The agenda for today, we have the objective for the session. Then we have the review for possessive adjectives and pronouns, the countable and uncountable nouns, the quantifiers, and what are we gonna do on next session? So that's it. El objetivo de esta, bueno, la agenda para esta sesión, comenzamos con el objetivo, seguido de un repaso de los adjetivos y pronombres posesivos, que fue lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver también, bueno, el tema de esta sesión, que son los sustantivos contables y no contables, y los cuantificadores, ¿ok? Que es un tema complementario. So the objective of this session says, by the end of the lesson, you will be, you will differentiate between countable and uncountable nouns and be able to construct sentences using the appropriate quantifiers, okay? So we're going to check the nouns and the quantifiers as well. El objetivo de esta sesión es que para el final ustedes sean capaces de diferenciar entre qué sustantivos son contables y cuáles no son contables, y también sean capaces de construir oraciones utilizando los cuantificadores, ya que se usan junto con los sustantivos contables y no contables, dependiendo si son unos o otros, son los que se van a usar. So the review for possessive adjectives and pronouns. So for this activity, I'm asking you to open up your microphones, to turn on your microphones and answer what is required. Para esa actividad, bueno, si en la medida de lo posible hay que encender el micrófono, chicos y chicas, y contestar lo que se nos está pidiendo. Tenemos que poner el sujeto y el adjetivo posesivo o pronombre posesivo correspondiente. Tenemos aquí talk to, about her job. Y tenemos them, their, its, she. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sí. She, talk to, They. their o them. ¿Habló a lo de ellos o habló con ellos? Them. Them about her job. Very good. Next. Whose dog it? Whose dog's it? Our. ¿De quién es ese perro? It is Our. Ours. Es nuestro. Okay. Recuerden que los pronombres posesivos siempre van al final. No tiene nada después. Then it says, Diana is playing tennis with boyfriend. It's her boyfriend. Okay, very good. Next, it's an awful song. I hate it. I hate it. Okay, very good. Next, Vincent shall go in my car, or Vincent shall we go in my car, or Yours. Very good. Next, Helen, is that his cat, or yours, or yours? Okay, very good. Next, my husband is so smart. So proud of. I am so proud of him. Okay, very good. Next, says they'd understand the question. Did you understand the questions? Very good. Next,
Look, this is project, where is? This is My, my project, where is your, yours? Okay, very good. Next, sold my bike, so this money is. I, I sold my bike, so this money is mine, Your. mine. Mine. Yo la vendo, el dinero es mío. Okay. Wendy is carrying heavy luggage. Wendy, her, here, porque es de ella. Okay. Her heavy luggage. He gave flowers. He gave. Él le dio a ella. He gave. her, He gave her flowers. Very good. Next. Won first competition at the club. we, We won our first competition at the club. Very good. Next. Cooks at the weekends. She cooks at the weekends. Very good. And the last one, but not least. La última. Give this. me, Give me this. Excellent, guys. So now it is the time for the main topic of this session. Ahora toca el turno del tema principal de esta sesión. And the main topic is countable and uncountable nouns. So as its name say it, countable nouns are the nouns that can be counted with ordinal numbers or cardinal numbers. I mean cardinal numbers. And the uncountable nouns are the nouns that you need to use measurement unit or measure unit in order to count them. But let's see this more in depth. So countable nouns, the theory says that countable nouns are for things we can count using numbers. They have singular, this is important, they have singular and plural form, and the singular form can use the determiner a or an in order to talk about one. Okay, for example, she has 3 dogs. In here, the countable noun is dogs. It's a plural noun, and we use the number 3 in order to count them. Or I own a house. A means 1 in this sentence, and only can be used with countable nouns. I would like 2 books, please. 2 books. Books is the plural for the countable noun book. And how many friends do you have? In here, we are using the question how many, that is used only with these the countable nouns. Denme un segundo y les comparto el enlace. Permítanme un segundito. Ahí está. Ya lo puse en el chat. Okay. So, how many is the question we use in English in order to ask for the quantity, but only with countable nouns? In Spanish, we have only 1 question, but in English, we have 2 different. And it depends, the use depends if it's a countable or an uncountable noun. And well, the uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. They may be the names for abstract ideas or qualities, or for physical objects that are too small or too amorphous to be measured. For example, liquids, powders, gases, and so on. Uncountable nouns are used with singular verb. Uncountable nouns do not have plural form and cannot be used with plural verbs, and they usually do not have plural form. We cannot use a or an, the quantifiers a or an, with these nouns because they are uncountable, and a or n are, well, these quantifiers only used with countable nouns, and those are uncountable. For example, we have in here, there has been a lot of research into the causes of this disease.
Research is an uncountable noun because it is an abstract idea. He gave me a great deal of advice before my interview. Deal of advice, it's an abstract idea, so that's why we use so that's why it is an uncountable noun. And another example, can you give me some information about uncountable nouns? Well, information, it's also an abstract idea, so that's why it is an uncountable noun. He did not have much sugar left. Sugar is not an abstract idea, but the sugar, it is formed by very small pieces of sugar. So that's why, I mean, it's too amorphous in order to count them. So that's why sugar is an uncountable noun, and we have to use or quantifiers or units like kilo, pounds, ounces in order to count them. For example, it says in here, measure 1 cup of water, 3 grams of flour, and 1 teaspoon of salt. Water, flour, and salt are amorphous or liquids or powders, and that's why we cannot use them as countable nouns, but uncountables, and that's why we use measure units like cup or grams or teaspoon in order to count them. And the question for uncountable nouns, which we'll see this more in depth next week, is how much, for example, how much rice do you want? Rice is an uncountable noun because it is an amorphous thing contained by very small pieces. And in here we have some tricky spots. And the tricky spots are the following. Some nouns are countable in other languages, like in Spanish, but uncountable in English, and that's quite right. They must follow the rules for uncountable nouns, not the rules in Spanish, but the rules in English. The most common ones are accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work. Okay. For example, I want to give you some advice. How much bread should I bring? I didn't make much progress today. Or this looks like a lot of trouble to me. We did 1 hour of work yesterday. Which is funny here is that all of these words are countable nouns in Spanish, but uncountable in English. So we can have trouble while using them because we can think like in Spanish and said, well, bread is countable, but actually it's not, it's uncountable, okay? But it doesn't, it's not a, a big deal to use them as countable nouns because that's the interference of Spanish language in our brains. Now, let me explain this in Spanish. Bueno, los sustantivos contables y no contables, ¿qué son? Pues ya los conocemos realmente. Los sustantivos son objetos, por ejemplo, perros, gatos, agua, sal, eso es un sustantivo. Todo lo que no sea un verbo, todo lo que no sea una acción es un sustantivo. ¿Ok? Si es una acción, pues es un verbo, pero si no, si es un objeto, es un sustantivo. Ahora, en español y en inglés existen 2 categorías, los que son contables y los que no son contables. Sin embargo, en español la línea que los divide está ahí un poco medio borrosa, ¿no? Porque los usamos de una forma y los usamos de otra forma y no pasa nada. Es un poco más flexible que el idioma inglés. Sin embargo, en inglés la línea que divide sustantivos contables y no contables sí está muy marcada y la regla gramatical, hablando desde el punto de vista gramático, nos dice, hey, estos son contables, hey, estos son no contables. Debemos de tener cuidado. Sin embargo, en el uso diario del idioma, es decir, sí, el uso diario, esta regla gramatical no se sigue tan a fondo, tan rigurosamente, pero bueno, nosotros como estamos aprendiendo es importante conocerla y hacer la distinción, ¿ok? Ahora, ¿qué son los sustantivos contables? Pues bueno, como su nombre lo indica, son objetos, palabras que podemos contar con los números cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ahora, estos
Sustantivos contables, les digo, se pueden contar con los números. Sin embargo, cuando querramos hablar de una cosa, porque los sustantivos contables tienen tanto forma en singular como forma en plural, es decir, al hablar de uno o al hablar de más de uno. Cuando hablamos de una cosa, podemos utilizar el cuantificador a or n. Ahorita vamos a verlo más a fondo, cuándo se usa a y cuándo se usa n. Sin embargo, a or n se pueden traducir como un o uno al hablar de cantidad de uno solo. ¿Okay? Y pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, she has 3 dogs, ella tiene 3 perros. I own a house, yo tengo una casa o me pertenece una casa. I would like 2 books, please. Me gustarían 2 libros, por favor. How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Ahora en español, aquí es importante. En español tenemos solamente una pregunta, ¿cuánto? Para hablar tanto de contable como no contable. ¿Cuántos amigos? ¿Cuánto arroz? ¿Cuánto azúcar? ¿Ok? Sin embargo, en inglés hay 2 preguntas. Y esta, how many, es la indicada para hablar de todo lo que se puede contar con números. ¿Ok? Ahora, maestro, ¿y cuál es lo que no se puede contar con números? Pues bueno, no es que no se pueda contar con números, es que necesitamos unidades de medida para poder contarlos. Y estos son los sustantivos no contables. ¿Ok? Ahora, los sustantivos no contables pueden ser ideas abstractas, una idea, algo que no es físico, una cualidad, o al hablar de objetos físicos, puede ser que estemos hablando de algo que está compuesto de partes muy pequeñas, como el arroz, el azúcar, la sal, o que sea muy deforme o muy amorfo, que no tenga una forma definida, como por ejemplo el mercurio o el agua, o que sean líquidos, o que sean polvos, o que sean gases. ¿Ok? En esas 3 categorías los podemos dividir y los que no son objetos físicos. Ahora les mencionaba que para ellos no es que no se puedan usar números para contarlos. Se pueden usar, el problema es que debemos de utilizar unidades de medida. ¿Okay? Me van a decir, pero maestro, por ejemplo, cuando es una idea abstracta, ¿cómo voy a utilizar una unidad de medida para medirla? Bueno, para eso están los cuantificadores, que es lo que vamos a ver ahorita. O sea, si no estamos usando una unidad de medida, podemos utilizar un cuantificador. Y hay cuantificadores para hablar de poco, de mucho o de demasiado. Okay. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, aquí vienen algunos ejemplos que dice, there has been a lot of research into the causes of this disease. Ha habido mucha investigación para saber las causas de esta enfermedad o en las causas de esta enfermedad. He gave me a great deal of advice before my interview. Él me dio un gran consejo antes de mi entrevista. Otro ejemplo, can you give me some information about uncountable nouns? ¿Me podrías dar un poco de información o más información sobre los sustantivos no contables? He did not have much sugar left. A él no le queda mucho azúcar. Okay, porque ya se le acabó, se le cayó, quién sabe. Much, some, great deal of advice, great deal, a lot. Estos son cuantificadores. Y luego tenemos unidades de medida. Por ejemplo, dice measure 1 cup of water, 3 grams of flour, and 1 teaspoon of salt. Mide una taza de agua, 300 gramos de harina y una cucharadita de sal. ¿Ok? Y por último tenemos la pregunta, how much rice do you want? Y esta es la pregunta, el otro lado de la moneda, es decir, el que utilizamos con los sustantivos no contables. How many con los contables, how much con los no contables. En español solo es una, cuánto o cuántos. Pero en inglés, how many contables, how much no contables. ¿Ok? Ahora, existen algunos puntos con los que se pueden confundir. Y esto es debido a que, por ejemplo, en español, muchos de los sustantivos que usamos son contables, pero en inglés no lo son. No son contables. ¿Ok? Un ejemplo de esto y el más claro y el más usado es bread, pan. En español, pan es un sustantivo contable. Un pan, 2 pan, 3 panes, 3 panes, 4 panes, 5 panes, etc. En inglés,
No, en inglés no es contable. Y para hablar de pan, vamos a hablar de pieces, piezas o slices, rebanadas. ¿Ok? One slice of bread, one piece of bread. Pero nunca vamos a decir one bread, porque no tendría sentido. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos algunas palabras: accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work. En inglés estas son no contables y debemos de respetar esta regla. Ahora, puede que haya un poco de interferencia del español, porque ya es un idioma que conocemos, es nuestra primera lengua, y va a interferir al proceso, al momento de estar hablando inglés. Entonces, bueno, que eso tampoco les cuarta la idea de seguir hablando. No pasa nada y se equivocan. La gente nativa también se equivoca. Entonces, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. No pasa nada. ¿Ok? El problema se da cuando no somos conscientes de ese error. Mientras seamos conscientes y digamos, ay, mira aquí, en vez de utilizar how much bread, dije how many bread. Bueno, para la siguiente ya lo digo bien. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. I want to give you some advice. Te quiero dar algunos consejos. How much bread should I bring? ¿Cuánto pan debo llevar? I didn't make much progress today. No progresé mucho el día de hoy. This looks like a lot of trouble to me. Esto para mí es mucho problema. Trouble en español es contable. Un problema, dos problemas, pero en inglés no. And we did an hour of work yesterday. Hicimos una hora de trabajo el día de ayer. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, chicos, chicas? Los escucho y las escucho. Maestro, how much es para las no contables, ¿verdad? Ajá, así es. Y how many es para los contables. Ujú. Sí, claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Puedo pasar a las actividades? Sí. Okay, so let's do the first activity for countable and uncountable nouns. Vamos a la primera actividad. Vamos a poner en orden qué es contable, qué no es contable. X, countable or uncountable? Countable. 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 Potatoes, countable or Countable. Countable. butter? Uncountable. Countable. Okay. Oranges, Countable. coffee, Uncountable. hamburgers, Countable. bread, Countable. cheese, Uncountable. tea, Uncountable. milk, Uncountable. Countable. apple, Countable. watermelon, Countable. beans, Uncountable. carrot, Countable. tomatoes, Countable. meat, Uncountable. water, Uncountable. Countable. rice, Uncountable. strawberries, Countable. and lemons, countable. Countable. Let's find out the answers. And yeah, you're right. Excellent, guys. So now we have another activity. Questionnaire. So we have to choose the right answer for the noun we have in here. So we have water. Countable or uncountable? Uncountable. Okay, next. Apple. Countable. Salt. Uncountable. Countable. Oil. Uncountable. Oh my goodness, it was my bad. Fue mi error, It was my bad. Rice. Uncountable. Countable. Countable, that's right. Lemons. Countable. Milk. Uncountable. Okay. Soup. Uncountable. Countable. Orange. Uncountable. Countable. And sugar. Uncountable. Uncountable. That's it. So you did right. My bad. It was my mistake. So now we have quantifiers.
And while quantifiers are very important words because they let us express a quantity of something, we have words for large quantities, small quantities, undefined quantities, and sufficient amount quantities. Los cuantificadores nos permitan hablar de la cantidad de algo sin ser específicos. Existen palabras para hablar de cantidades muy grandes, cantidades pequeñas, no definidas, o para hablar de suficiencia, que es la última categoría. So, for large quantities, we use much, many, or a lot of, or lots of. The rule says that we use much with uncountable nouns, and we use many with countable nouns, plural countable nouns, by the way. But the rules also said that we can use a lot of or a lot of, both of them, with uncountable or countable. We can use a lot of or a lot of, I'm sorry, a lot of, yeah, a lot of or lots of, sorry, a lot of or lots of with both uncountable or countable nouns. So, la regla dice, chicos, que vamos a utilizar much o many para hablar de cantidades grandes. También podemos utilizar a lot of o lots of. Se traduce como mucho. Sin embargo, la regla dice que much solo es para no contables, many es para contables, y la excepción es que a lot of o lots of, esta palabrita, se puede utilizar tanto con los no contables como con los contables. Es un comodín. ¿Okay? Es muy común escuchar que la gente utilice a lot of o lots of para hablar de los sustantivos contables o no contables. ¿Por qué? Porque se acepta que los usemos con ambos. ¿Okay? Mientras que much y many pues tienen esta distinción. Ahora, much y many por lo general los vamos a utilizar en pregunta, no para hablar así de alguna cantidad. En todo caso utilizaríamos a lot of o lots of. Ahora, no es incorrecto usarlos. Sí se puede usar. Lo común es que se usen para preguntas nada más. ¿Ok? Now, small quantities. And here is where the good things come. Para hablar de cantidades pequeñas, we have few and little, as well as a few, a little. Few and a few are the same, little and a little are the same. We use few or a few with plural countable nouns, and little and a little with uncountable nouns. The only difference is that few means not many or not enough, and a few means some or a small amount of something. On the other hand, we have little, which means not much, not enough, nearly nothing, and a little, which means some, a small amount. If you can see here, few, the meaning of few is negative, and the meaning of a few, it's positive, as well as little, negative, a little, positive, okay? And in here we have some examples. He has few good friends, or a few people went to the concert. There are few honest politicians. He has a few friends that will help. I have a few days of next month. She has won a few awards. There was little time to finish it, or I have a little milk you can use. So now let me explain in Spanish. Few, a little, a few, a little. Se utiliza para hablar de cantidades pequeñas. Sin embargo, a pesar de que a few y few se utilicen con sustantivos plurales contables y little y a little con sustantivos no contables, el significado que da, bueno, lo que dan a entender es distinto, ¿ok? Por ejemplo, few, lo que da a entender es que no es suficiente o casi es nada, es decir, el significado es negativo, mientras que a few, lo que da a entender es que queda poco o una cantidad pequeña de eso, pero que está bien, es afirmativo. Little y a little sucede lo mismo. Little nos da a entender algo negativo, es decir, que no es suficiente, que no hay mucho, mientras que a little nos dice que queda algo de ese sustantivo no contable, un poco, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. He has few good friends. Él tiene muy pocos amigos. Y luego dice aquí, he has a few friends that will help. Él tiene algunos amigos que le ayudarían. ¿Ok?
There was little time to finish it. Nos quedaba muy poco tiempo para terminarlo. O she has a little time to relax now. Ella tiene un poco de tiempo para relajarse. Es algo positivo, ¿no? Esa es la diferencia. Few, little, contables, no contables. Few negativo, a few positivo. Little negativo, a little positivo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? What is few? Few, poco. Ambos, o sea, los cuatro es poco. Sin embargo, few es con carga negativa, a few con carga positiva. Es decir, me queda muy poco, me queda muy poca agua, por ejemplo. Necesito más o no es suficiente para mí. Mientras que a few, I have a few water. Pues me queda un poco de agua si la quieres tener. ¿Ok? Esa es la diferencia. Que few Ok. nos da una carga negativa y a few nos da una carga positiva. Okay. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar de undefined quantities, para cantidades no definidas. And says in here, when we want to refer to a plural noun or an uncountable noun without giving a specific quantity, we use some and any. And we use some in affirmatives sentences and any in questions and negative sentences. Okay. And well, sorry. With countable or with countable singular and countable plurals, we use, well, singulars, a or n, and plurals, some. And with uncountables, some. But the only difference in here is with negatives and questions. With negatives and questions, we use any instead of some. The exceptions are when we make an offer, we use some, even if it's a question, or when we ask for something, we use some, even if it's a question, or when we suggest something, we use some, even if it's a question. Okay, so now let me explain this in Spanish. Cuando queremos hablar de algo que, bueno, de una cantidad no específica, vamos a utilizar a, and, some o any. Bueno, a, and nos ayudan para hablar de cantidad de una sola pieza, que se utiliza con sustantivos contables en singular. Ahora, con estos mismos sustantivos contables, pero en plural, podemos utilizar some para indicar que no estamos seguros de la cantidad, pues algo, algunos. O también podemos utilizar any. La diferencia es que some funciona tanto con sustantivos contables como no contables. Any también funciona con sustantivos contables como no contables, pero some solamente se puede utilizar con oraciones afirmativas cuando estamos confirmando algo, mientras que any solamente se utiliza con preguntas y con oraciones negativas. ¿Ok? Any, y esto es importante, some, oraciones afirmativas, any, preguntas y oraciones negativas. ¿Existen excepciones a la regla? Sí. Cuando estemos haciendo una oferta, un ofrecimiento, would you like some? Y en su actividad viene, would you like some oranges o algo así. Bueno, la respuesta es some. Maestro, pero es una pregunta. Sí, pero es la excepción. Con ofertas, la excepción es no utilizamos any, utilizamos some. ¿Ok? Cuando estamos preguntando por algo, utilizamos some. Can I have some water? Estoy pidiendo, perdón, no estoy preguntando, estoy pidiendo algo. Can I have some water? ¿Me podrías dar un poco de agua? O algo de agua. ¿Ok? O cuando estamos haciendo una sugerencia, perdón. Why don't we go, why don't we have some water? ¿Por qué no tomamos un poco de agua? ¿Ok? Estas ofertas, peticiones o sugerencias es la excepción a la regla. ¿Ok? De ahí en fuera, some, oraciones afirmativas, any, oraciones negativas, a or an, para hablar de singular, solamente con sustantivos contables. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas? Maestro, ¿es en ofertas y en qué más? Es ofertas cuando pedimos algo, hacemos una petición y sugerencias. Ok, gracias. Por nada, ¿alguien más? ¿No? ¿Todo bien? And well, the last one is when we talk about sufficient quantities. Cuando hablamos de suficiente. And we have in here enough,
or plenty, or not enough when it's not enough, when it's not sufficient. We use enough with singular, with plural, with countable and uncountable nouns. We can use enough, and depending on how we use it. Well, we are talking about sufficient or as much as required, and the correct number or the correct amount. Okay. Enough es el cuantificador que nos sirve para hablar de que algo es suficiente. Okay. Que tenemos suficiente de eso. Ahora, también se puede utilizar de forma negativa para hablar de que algo no es suficiente. ¿Ok? Si es afirmativo, nos indica que es suficiente o es la cantidad requerida de esa cosa, de ese sustantivo. Mientras que si utilizamos not enough, no es suficiente. Estamos hablando que es menos de lo necesario, menos de lo suficiente, o no es la cantidad correcta. ¿Ok? Pero no se preocupen, este es un extra que yo les agrego. En su actividad no viene enough. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta, solamente yo lo agrego porque, bueno, es la última categoría de los cuantificadores y es la palabra que nos ayuda a hablar de suficiente. Y se traduce como suficiente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas con los cuantificadores? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, enough es para todos. Sí, es para todos, es para ambos y a lo que hace referencia es a suficiencia. Si lo utilizamos de forma negativa, not enough es no suficiente. Ok. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer una actividad de cuantificadores para reforzar. So in here we have to choose the right answer. It says in here, we're going to arrive late to the cinema. There is traffic. Too much, too many, a little, a few, or few traffic. Too much. Too much. Okay, very good. Next. The documentary has ideas about how to earn money online. A few, a little, lots of, much, or any. Lots of. Much. Lots of, or much, or a few. Yeah. Also can be the answer. Oh, can be used. También podríamos haber utilizado a few, es lo contrario a lot. Muchas, poco. I can go out tonight. I want to save money for a new mobile phone. Little, few, many, or some. A, B, C, or D. Many. Some. Some Mhm. or many. Many or some. C or D. Which? Some. Many. Many? Any. Many. Many or some. 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 Okay, es que many es para contables y money es no contable. A menos de que estemos hablando de diferentes tipos de cambio, por ejemplo, pesos, dólares, yenes, yuanes, wones, ahí se aplica money como sustantivo contable, pero aquí no aplicaba porque solamente hablaba de ahorrar dinero. Okay, there are students from my school in this show. Much, a little, many, or lots of. Many. Many. Many? Very good. The doctor in film says we should drink water during the day, especially in summer. A lot of. A lot of. A lot of water. Very good. The character of the movies has real friends. I think he should be more sociable and friendly. A few. Few. Few or a little. Few. Few. Very good. I want to go to Lollapalooza. They told me there are tickets left. I have to buy them now. A little. A little tickets, pero tickets es contable. No. Many. Many. Many.
No creo que queden muchos porque los tiene que comprar ya. En todo caso sería a few. A few. Sí. Okay, very good. Quedan pocos, poquitos. My dad is selling his Coldplay tickets and there are people interested in it. It is great. Many, much, Many. lots of, many people or Much much people. Much. Much. or lots of. A lot of. Lots of. No Ajá. le fallamos, pero many también podía ser la respuesta. I can go to the theater with my little sister. I really don't have patience to be with children. So I really don't have many, any, much, a lot of, or a few. Any. Many, but Any. patience, No. patience Any. is an Any. abstract Any. idea. Any. Any. B. Any. Muy bien, es una oración negativa. Excelente, chicos. I have watched this 3D film times. I really, really love it. Which is the answer? B. Lots of times. Very good. Or many. It can be. Oh my goodness. You can bring an action film for the movie night tonight. I don't have. I don't have. Any. 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 That's right. And this series is not very modern, but it has got great special effects. Few, any, lots of, a little. Any. Any? Lots of. Lots of. Very good. Excelente, chicos. Chicas. And well, we have a listening, but this is for the practice next session. And well, guys, that's all for this session. Es todo por el día de hoy, chicos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Es momento de hacerlas. Los escucho. ¿Sí? Maestro, como venía apenas saliendo del trabajo, no pude poner mucha atención, pero la clase la va a subir hoy o Sí. mañana. Hoy. Más tardar mañana, pero de preferencia, yo creo que queda hoy. Ah, bueno, para volver a verla otra vez. Sí, no, no se puede. Bueno, Sí gracias. queda. No, pues Maestro, nada. a mí no me quedó claro lo de a lot. Mira, a lot o lots of se puede utilizar tanto con no contables como con contables. Es un comodín que nos sirve para los dos. Lo que sí debes de recordar y que es muy importante es que much solo se utiliza con no contables y many solamente con contables. ¿Ok? A lot of es más flexible. Puede ser con uno o con otro. Pero much solamente con unos, many solamente con otros. ¿Ok? Y es para hablar de cantidades grandes. Ok, maestro, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Pues bueno, sería todo, chicos. Descansen. Bye. Hagan su tarea. Gracias, Hasta la maestro. próxima, maestro. Hasta el Bye. viernes. Bye. See you. See you next week. Yeah. See you next See you. week. Have a Teacher. good weekend. Tengan un excelente fin de semana. Bye, guys. Same for you. Thank you. Bye. Bye.